materias primas y de productos manufacturados, que no todos respondían a artículos de primera necesidad. Por ejemplo, hay países en los que se dio más paradigmáticamente que en otros, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se inició como una estampida de fabricación de autos. Siempre fue muy barato comprarse un auto, tanto 0 kilómetros como usado, más lo usado, ¿no? Entonces se promovía el uso y el consumo, por ejemplo, la utilización del auto. Entonces así la gente tenía esta sensación del bienestar económico sobre todo pensado, para olvidar todo lo feo, todo el horror que había sido vivir estos años de guerra que vivió sobre todo Europa. Entonces, hacia 1970, los hijos de esta generación de personas que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, empiezan a criticar la famosa sociedad de consumo que generan estas generaciones sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empiezan a decir que en realidad no hace falta consumir tanto, no hace falta tener tantas cosas que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, ni siquiera sabían para qué tenían, pero la idea era comprar, comprar, comprar permanentemente. Esto estuvo acompañado por otros movimientos que se dieron, movimientos sociales, movimientos estudiantiles, como por ejemplo el Mayo francés, que tuvo que ver con una salida y una revuelta callejera de estudiantes franceses, por eso se llama Mayo francés, que fueron reprimidos duramente, en los que criticaban todos estos elementos que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, la revuelta de estudiantes universitarios, sobre todo en torno a la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Esto está muy bien mostrado en la película Forrest Gump, muy bien mostrado está. No es el tema, pero hay un periodo en la vida de Forrest Gump, para los que lo vieron, seguro que sí, porque le pasan en todos los canales, siempre la ponen como de relleno de algo esa película. Entonces está bien mostrado en esa película. Hay otras películas que también muestran el horror de lo que significó la guerra de Vietnam, como Nacido el 4 de julio, por ejemplo, con Tom Cruise. En realidad están más centrados no en la guerra en sí misma, sino en la vuelta a casa después de la guerra, ¿no? Y ni hablar con una secuela física y todo lo demás. Las secuelas sociales y psíquicas que quedan después de haber pasado por el horror de la guerra. Otra película que lo muestra muy bien esto también es Pelotón, son todas películas del fines de los 80, de los 90, pero están accesibles en las redes, si les interesa, son buenas películas para ver, muy bien hechas además. Pelotón, Nacido el 4 de julio, son películas de Oliver Stone, además. Son muy buenas películas y que retratan todo este momento, retratan este momento, digamos, en distintos países, ¿no es cierto? Y fundamentalmente este ejemplo que les daba de Estados Unidos, con la revuelta estudiantil en contra de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, que de hecho fue un conflicto que no se originó, y Estados Unidos originalmente no tenía nada que ver con ese conflicto, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, fue a meter la colita, intentaron imponer Es como determinadas pasó también condiciones, en la Primera Guerra Mundial, que iban a como Estados pasó en Unidos la y nada Primera que ver. Guerra Mundial, como pasa siempre, digamos. Este, y terminaron en una cuestión, sobre todo porque culturalmente Oriente no tiene nada que ver con Occidente, nada que ver con Occidente, y entonces después se fueron, se terminó yendo a Estados Unidos porque no hubo manera de poder ni controlar, ni someter, ni nada, no pudieron hacer nada con todo esto, dejaron todo destruido, como hacen siempre, y se retiraron a su casa. Con el agravante además que quienes participaron en la guerra, estamos hablando de los soldados con las distintas escalafones, con las distintas jerarquías, las secuelas desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista físico que queda luego de la participación en una guerra. Esto después se repitió en otras décadas también con la intervención de Estados Unidos, sobre todo en Oriente, sobre todo en el conjunto de países árabes, Irán, Irak, y todas las guerras. ¿Se acuerdan? Osama Bin Laden, no se acuerdan, porque son muy chicos. Osama Bin Laden, Saddam Hussein y todos los líderes Bin Laden era el jefe de Al Qaeda. de Al Creo que 10 Qaeda. años después del ataque a las Torres Gemelas fue cuando lo pillaron, por así decirlo, en Exactamente. una operación Que secreta. también se dijo en su momento que ellos sabían que las Torres Gemelas iban a ser atacadas. Así como sabían lo de Pearl Harbor, también supieron lo de las Fue, Torres Gemelas.
Fue como una excusa, como en Pearl Harbor Fue también. como una excusa, exactamente. Fue la excusa para. Fue eso. Para tener petróleo. Exactamente. Porque, a ver, esto tiene que quedar claro, chicos. Les importan muy poco las libertades individuales, colectivas y las libertades que ustedes quieran de cualquier país del mundo. Lo único que interesa es la reserva, en este caso, el petróleo. Es lo único, no sé, es el nombre de, pero en realidad lo que estoy haciendo no es esto que digo que estoy haciendo. Va un poco por ahí. Entonces, justamente todas estas revueltas, estos movimientos estudiantiles que se dieron, algunos en Estados Unidos, otros se dieron en Europa, como les conté recién del Mayo francés, lo que hicieron sobre todo, porque Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial había quedado como país líder dentro del contexto y representando a los países capitalistas, ¿no? Como veíamos el otro día. Entonces lo que pasó fue que todas estas revueltas y focos que se fueron dando en distintos países, lo que hicieron fue ir debilitando de a poco el poderío político y militar de Estados Unidos. Entonces, también Estados Unidos cayó en un periodo que se conoce como, es conocido como el periodo en donde hubo estanflación. La estanflación es justamente el estancamiento, es decir, que la economía no avanza, está estancada en un punto, y además eso va acompañado de inflación. Entonces, se va dando un proceso que es letal porque, imagínense, no pasa nada desde el punto de vista económico. Dentro de los países líderes, los países capitalistas o los países primermundistas o como ustedes le quieran llamar, lo que pasó es que hubo una reducción en el gasto público, toda esta participación, ¿se acuerdan que veíamos que los países que se hicieron dentro de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial justamente para recomponer las economías que habían quedado devastadas luego de la participación directa o indirecta en esta guerra? Bueno, entonces el Estado acompañaba y apoyaba económicamente hablando para poder justamente estabilizar desde el punto de vista económico a las economías en cada uno de los países. Bueno, todo ese apoyo a partir de la década de 1970 se retira, pero si hay una fuerte reducción del gasto público, fortísima reducción del gasto público, y empieza a haber un control en la oferta y la demanda en el cambio monetario, es decir, que el Estado solo interviene para poder controlar las divisas internacionales, específicamente el dólar, que quedó desde 1945 y todavía sigue siendo así como patrón internacional de cambio. Tenía que ver un poco con eso. Entonces, así ocurrió en la década del 70 y en la década del 80, en la década del 80 también, después Estados Unidos tiene otra participación, que creo, la verdad que se me pierde un poco, porque son tantas las intervenciones que hace Estados Unidos, y uno no conozco al pie juntilla la historia de ellos, pero también tienen otra participación en un conflicto armado dentro del conjunto de los países árabes, y entonces a partir de eso empieza este modelo que había dado resultado estos primeros 25 años, del 45 hasta el 70, empieza a agotarse el modelo, es decir, había necesidad de generar otras propuestas de cambio porque este modelo ya no generaba más respuestas o no daba resultado, o el resultado que los gobiernos y la población esperaba que diera. Entonces, sobre todo empieza a vislumbrarse a partir de la década del 70 y ¿cómo se llama? Se instala definitivamente en la década del 90 la famosa revolución tecnológica, es decir, que se empezaron a producir de a poco cambios tecnológicos porque tuvieron que ver con, así como en 1945, veíamos la otra vez, hubo un cambio en los vínculos laborales, en la forma en que se resolvían algunas cuestiones que tenían que ver con lo laboral. Bueno, empiezan también, la década del 70 empieza a darse, a partir de la revolución tecnológica, empiezan a darse algunos cambios tecnológicos, empiezan a vislumbrarse, porque en realidad como que del todo aparecen en la década del 90 las famosas tecnologías de la información. Empieza a hablarse inclusive también de la cuestión de las energías alternativas, de la contaminación del medio ambiente. Todo esto a partir de estas protestas, de estos movimientos estudiantiles y sobre todo de las experiencias pasadas que habían generado tan malas experiencias y por ende las consecuencias a largo plazo.
Yo generalmente, no ahora en esta unidad, pero después vemos, siempre llevo para que veamos una peliculita sobre los desastres tecnológicos, que es muy interesante. Hay una clase que la dedicamos a ver unos videos que son muy interesantes y demás. Como no vamos a tener clases presenciales en este cuatrimestre, lo más probable es que después, que eso me toque sentar también el fin de semana y vaciar el aula de Ingeniería y Sociedad y vaciar el aula de la otra materia, me gustaría subirles la película para que puedan verla en algún fin de semana, en alguna cuestión. Es muy interesante la película, que es la tecnología de los 80, que es muy interesante también, que hay, y los desastres ecológicos, entre los cuales está, que esto ocurrió en la década del 80, el desastre de Chernobyl, que todavía hoy, con la explosión de la central atómica, todavía hoy está considerado un suelo que está absolutamente contaminado. No sé, bueno, para esto hay que tener HBO, no sé si han alcanzado a ver la miniserie que hizo HBO sobre Chernobyl. Muy interesante, muy bien hecha la serie. No sé si alguno tuvo oportunidad de verla. Sí, sí, lo vi. Es como Muy que interesante. Mm. no trata directamente del desastre, sino de cómo intentaban Todo lo que encubrir, ocurre a la vuelta. cómo lo ocultaba Rusia, Ujú. la Unión Soviética, como que lo hacía pasar como que no era nada, era algo Exactamente. normal. Muy De hecho, tengo interesante. entendido que mucha gente de la propia Rusia, bueno, en ese momento Unión Soviética, En ese momento Unión claro, Soviética, claro, bueno, se enteró por medios internacionales, no los locales. se había formado como una nube con estos residuos tóxicos y demás, y la nube, por acción de los vientos y demás, llegó creo que hasta, no me acuerdo si Finlandia, Suecia, Noruega, uno de estos países de ahí por ahí, y bueno, se pusieron a analizar, a investigar, y entonces la comunidad internacional supo antes que los mismos, en realidad es en Pripyat, estaba la central atómica, este, y en los medios internacionales y el mundo supo antes que los mismos, y ahí se perdió mucho tiempo. Eso sí lo muestra la serie, que se perdió muchísimo tiempo porque, eh, bueno, en la exposición a la radiación, 15 segundos es suficiente, no hace falta mucho más. Imagínense que acá había pasado una semana y nadie les había avisado a esta gente que se tenía que ir de ahí. Y algunos de ellos con exposición directa a la radiación, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto toda esa gente se murió y todo lo demás, ¿no? Y demás, Sí, pero hay una escena apenas comienza que todas las familias salen en la noche a ver como unas sí, luces, que es un arco que caen iris, como unas cositas blanquitas así del sí, cielo. y están ahí, y Sí, le cae todo eso, y como que no sí, saben nada. sí, no saben nada, porque aparte el pueblo vivía de lo que la gente trabajaba ahí en la central atómica, además, ¿no? Entonces, no estaba pegada al lado de las casas, por supuesto, pero había una cercanía en kilómetros que era rápido de llegar, ¿no? Así que sí, sí, fue tremendo lo de Chernobyl. Si tienen oportunidad, yo no sé si es tan fácil piratear las cosas de HBO, no, la verdad que desconozco. Sé que otras cosas sí, pero si tienen oportunidad de verla en algún momento, es una muy buena serie, incluso muestra muy bien todo esto que nosotros lo hemos ido contando en estas clases y que vamos a seguir conversando sobre esto, todo esto como un modelo opresor, digamos, cómo funcionaba como Unión Soviética, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cómo funcionaba, cómo se intentó tapar, como dice el compañero, y también cómo funcionaban las jerarquías y cómo funcionaban las cuestiones, ¿no? Porque a su vez, no solamente de cara al mundo, sino internamente nadie quería quedar como el responsable de esto que había pasado, ¿no? Fue una falla, pero bueno, en esos regímenes totalitarios ya sabemos cómo se castigan ese tipo de errores, ¿no? Por supuesto que fue un error, pero el ocultamiento sobre todo, e internamente el ocultamiento no hizo más que agravar la situación, ¿no? Tuvo que ver con eso. Pero independientemente de eso, el daño desde el punto de vista ecológico, que todavía sigue permaneciendo, porque sabemos perfectamente que no es un día, dos, ay, abrí la ventana y que se ventile un poquito, no va por ahí la radiación. Son muchos años hasta que empieza a bajar el nivel de radiación cuando algo se contamina, con lo que maneja una central atómica. Si bien pueden generar energía muy limpia, pero por un lado, pero por otro lado también es muy contaminante si se liberan, como pasó
a raíz de ese accidente en Chernobyl. Entonces, a raíz de todo esto es que empieza ya en la década del 70, empieza a verse estos cambios y se empieza a hablar en la década del 70 de conceptos inclusive que hoy nos resultan absolutamente familiares, como por ejemplo hablar de ecología, hablar del cuidado del medio ambiente, hablar de la interrelación entre los elementos que existen en una determinada comunidad y cómo del uso que se haga de las energías y de los recursos que tenemos, hace posible o no la perdurabilidad de determinados recursos y sobre todo la generación de lo que se conoce como energías limpias, que no sean contaminantes, que no socaven los suelos o el aire, o que no sea... Hoy en día el concepto de contaminación va mucho más allá, ¿no?, de lo que podemos encontrar en la Tierra. Podemos hablar de contaminación auditiva, de contaminación acuática, de contaminación aérea, sobre la tierra, es bastante amplio hoy en día, pero todo esto empieza a perfilarse, empieza a hablarse, porque justamente se empiezan a ver, por eso es interesante que vean los 10 desastres ecológicos del siglo XX, y las consecuencias que quedaron, por ejemplo, los derrames de petróleo, como el caso de Exxon Valdez, que está ahí en ese video, que es muy interesante, porque mata la flora, o sea, queda inutilizada el agua, mata la flora, mata la fauna, y después a la naturaleza le lleva mucho tiempo regenerar, y en algunos casos nunca, regenerar esa flora y esa fauna que muere por un agente tóxico externo, ¿cierto? Entonces, esta década del 70 y esta década del 80, entonces, hace o trae como finalización, la finalización de la década del 70 y del 80, va a traer como consecuencia final la caída del modelo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o de la forma soviética, y la caída también de Europa del Este. Todo lo que, mirando el mapa, al este lo tenemos, todo lo que mirando el mapa está ahí, que son todos los países, Polonia, Checoslovaquia, todos esos países, todo el conjunto de países que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy son selecciones de fútbol, Montenegro y no sé cuánto, no sé cómo se llaman, pero sé que son selecciones de fútbol, y Rusia en sí misma, Rusia a la cabeza, ¿no es cierto?, de todo este conjunto de países. Entonces lentamente se fue agotando ese modelo, aún el modelo soviético se fue agotando, y entonces la conclusión final de eso, o el hecho final de eso, fue la caída de de la Unión Soviética, como se conocía hasta ese momento, y de Europa del Este, y sobre todo, o el hecho más simbólico, digamos, de todo esto es que se fue en el año 91, creo, o a fines de 1990, la famosa caída del muro de Berlín, que dividía las dos Alemanias, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Entonces, con la caída de ese muro, que además de un hecho real, pero también es muy simbólico porque tiene muchos significados, justamente es lo que le da la estocada final y hace que entonces termine por separarse este conjunto de países que funcionaban como un bloque hasta 1990. Fundamentalmente el desgaste en este tipo de países estuvo dado porque intentaron insertarse, no generaron en la década del 70 y del 80, no llegaron a generar el salto tecnológico necesario, porque por otro lado, y no necesariamente porque estuvieran bloqueados, pero por pertenecer a una ideología, una forma de entender la política y las relaciones económicas distintas, también habían quedado aislados del conjunto de otros países que sí pudieron generar este salto tecnológico, y entonces manejaban tecnología muy antigua y que no podía responder a las demandas, porque no nos olvidemos también que eran, sobre todo la URSS, la Unión Soviética, eran países, extensiones muy grandes, pero además con muchos habitantes. Entonces esto justamente les generó un gran atraso tecnológico porque no pudieron generar el salto, no se podían vincular económicamente porque a su vez iba contra los principios políticos y económicos que ellos mismos sostenían, ¿no? Entonces eso les generó una serie de inconvenientes que les provoca este atraso tecnológico, y que hiciera que no pudieran hacer frente a las demandas, incluso las demandas internas estamos hablando. Olvídense de que pudieran generar algún tipo de competencia a nivel internacional, porque no ocurrió, eso no pasó directamente.
De hecho, en este periodo, entre la década del 70 y del 80, se empieza a generar, porque para poder dar respuesta a las demandas había que pedir préstamos o había que pagar a plazos maquinarias o distinta tecnología, y entonces eso dio origen a lo que nosotros conocemos hoy como la deuda externa. Polonia fue el primer país del mundo en endeudarse solicitando préstamos a entidades externas a Polonia. El problema de estos préstamos justamente era que tenían siguen teniendo unas condiciones que son bastante difíciles de cumplir, y no, al principio tampoco se sabía mucho esto, entonces generaba un sobreendeudamiento del que después era bastante difícil salir. Entonces, estos países generaron un gran atraso tecnológico, además tenían grandes errores de implementación, tenían una economía que estaba centralizada, por otro lado, todo ocurría en Moscú, y de Moscú para todos los países, entonces eso era también inviable, porque insisto, tratemos de ver, mientras yo estoy conversando, o si lo hicieron el otro día, un mapa, y traten de ver la extensión territorial que tiene Rusia, y a su vez a esa extensión territorial adosarle los otros países que formaban parte de la Unión Soviética. Esa centralización fue como la estocada final anticipada, porque eso fue imposible de implementar. Entonces, falta de salto tecnológico, falta de vinculación económica con otros países, más además las cuestiones, errores en la implementación, esta centralización de las que yo les estaba hablando, y sobre todo corrupción, mucha corrupción interna había. Entonces eso, independientemente de lo ideológico, hizo que el modelo también rápidamente se agotara y tuviera su caída final cerca de la década del 90. Entonces hubo una ruptura y una caída del modelo. Eso ocurrió sobre todo en cerca, bien cerca de la década del 90 ocurrió eso. Entonces dejó de ser la Unión Soviética para pasar a formarse Rusia, y todos los otros países que formaban ese conjunto que empezaron a manejarse de manera independiente. Eso en cuanto a estos países considerados socialistas o países del bloque comunista, o como ustedes le quieran llamar. Los países periféricos, por supuesto, que este aumento del petróleo, del barril del petróleo, le generó también problemas económicos bastante grandes, porque para poder también dar respuesta, por ejemplo, los países latinoamericanos, para poder dar respuesta y generar el salto tecnológico que también necesitaron en la década del 70 y la década del 80, también muchos países, entre los cuales está el nuestro, generaron una deuda para poder sostener y para poder generar este cambio tecnológico. Entonces eso generó una deuda. ¿Quiénes se beneficiaron? Los países que son poseedores del petróleo. O sea, Irán, Irak, Jordania, todos esos países, Arabia, que son países que tienen el petróleo. El resto, que estamos dependiendo de comprar en otros lugares, tuvimos grandes problemas para acceder, digamos, a tasa preferencial y poder sostener primero la economía y además generar el salto tecnológico que se necesitaba para poder estar a la altura, competitivamente hablando, estar a la altura del resto de los países del mundo. No es solamente decir tengo esto para exportar, sino que tiene que ser un precio competitivo, tiene que tener una calidad adecuada, tiene que estar entregado en un plazo que le convenga al otro. Hay una serie de condiciones que tienen que estar presentes para competir a nivel internacional con determinados procesos o productos. Y en África, imagínense, que ya venía, como vinimos analizando en la clase anterior, se acentuaron algunos problemas raciales, sobre todo que había, intentaron un proceso de industrialización, pero a raíz justamente de toda esta problemática que ellos internamente tenían y siguen teniendo, no resultaron en ningún resultado positivo, más por el contrario, profundizó la pobreza, profundizó este modelo de atraso tecnológico y todas estas cuestiones. La deuda externa entonces va a tener un denominador común, que va a estar
generada por, sobre todo la deuda externa se va a generar por la inestabilidad económica y financiera que tienen algunos países. Entonces, como no me alcanzo, pido prestado, pido un préstamo. Hay un contexto internacional, inclusive de organismos, que está conformado por un conjunto de intereses privados que uno ni siquiera sabe bien quiénes son, esas entidades o esas personas, que son las 5 o 10 fortunas que hay a lo largo del mundo, que puede ser un conglomerado en una empresa de capitales, o puede ser una sola persona, uno no sabe. Los famosos fondos buitres también tienen esas características. Compran una deuda y en algún momento la cobran, ¿no? Y uno no sabe ni quiénes son esas personas o esas empresas a las que les está pagando o les está debiendo dinero, ¿no? Profe, Sí, ¿nosotros aún le debemos plata a los fondos buitres? ¿O ya se terminó sí, eso? sí. Ahora está todo aplacado porque la crisis es a nivel mundial, porque estamos todos en la misma. Pero sí, sí, debemos plata todavía. Le debemos al FBI, le debemos a los privados, le debemos plata. Sí, lamentablemente, es así. Lamentable e increíblemente, es así. Pero bueno. Creo Entonces, que antes, profe, ya que estaba hablando de endeudamiento, creo que el único país que no tenía deudas era Siria, puede ser, en algún momento. ¿quién? Creo que Siria era el único país del mundo que no tenía Ah, no deudas ni tengo nada. tantos datos, pero puede ser, si usted dice, puede ser, sí, Era sí. un país árabe, digamos, de Medio Oriente. Ajá, Arabia puede ser, o sí. Sí, uno de esos países que uno a todos le dice turcos, ¿vieron? Pobres, nada que ver, porque no es lo mismo. Se enojarían, es como que nosotros todos nos digan brasileños, o todos peruanos, o todos argentinos. No, no somos los mismos, son países distintos, pero bueno, eso es más que nada por el desconocimiento, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que ocurre también en este interjuego es que cuanta más, porque esto también, ¿no? La pobreza es un negocio, chicos. Cuanta más pobreza yo genero, cuanta más plata presto y más aprieto al otro para que me la devuelva, más ganancia me genera. Y eso me genera a mí, al poseedor de los medios, de la plata, me genera a mí también un excedente que muchas veces tengo que ubicarlo en algún lado. En algún lado lo tengo que ubicar yo, ese excedente. Entonces, esas ofertas cuando vienen así, te ofrezco un préstamo tanto, te ofrezco, y medio que hay que desconfiar, porque en realidad son formas también como de seguir atrapando al otro o a los otros, ¿no? Para, para seguir, que sigan estando enganchados y sigan debiendo plata, porque también, insisto, la deuda es un negocio, chicos, ¿eh? Acá nada tiene que ver con que te quiero o no te quiero, porque somos así, somos así. No, esto es un negocio, chicos, esto es así. Entonces, tanto te presto, tanto me va a devolver, y en el medio te voy a hacer alguna chicana, porque seguramente me va a generar alguna ganancia. No tiene nada que ver con el amor, esto, tiene todo que ver con los negocios, va por ahí. Entonces, bueno, esto también genera un interjuego entre los distintos países, que obviamente quienes más recurren a los préstamos internacionales son los que tienen mayores problemas para obtener ganancias legítimas y por lo tanto hacer de manera autónoma el salto tecnológico, o hacer de manera autónoma la industrialización, o hacer de manera autónoma la imposición de determinados productos en el mercado internacional. Entonces va generando esto que les venía explicando recién, va generando un interjuego, que una cosa va llevando a la otra, y en el medio van ocurriendo estas cosas, como pasó esto, la verdad que lo de la pandemia nadie se lo vio venir, y entonces eso hace que justamente vayan cambiando las condiciones. En general las tasas internacionales en los préstamos son variables, entonces la variabilidad también tiene que ver con los vaivenes internacionales de la economía. Entonces hoy lo puedo pagar, a lo mejor dentro de 4 o 5 meses no lo puedo pagar, pero yo ya lo firmé a esto, ya me comprometí. Entonces eso va generando justamente a lo largo y a lo ancho del mundo la cantidad de problemas, muchas veces nosotros, pero también otros países tienen, en torno a las deudas externas. Pueden ser un salvavidas, pero muchas veces traen dolores de cabeza o situaciones que nosotros no podemos controlar o que se nos escapan de la mano como país, ¿no? Me estoy refiriendo. Voy a dejar acá porque estoy un poquito cansada. Mañana vamos a ver, y no me quiero abusar, si bien estoy bien y todo lo Profe, demás. Sí, entonces ya detengo la grabación.
Bueno, voy a dejar acá, pero mañana vamos a seguir, que nos queda únicamente lo de la década del 90, que más o menos ya estuvimos perfilando algunas cosas de la década del 90, y vamos a ver lo que es los conceptos de globalización, el contexto latinoamericano y mundial, y Argentina dentro del contexto latinoamericano y mundial, el modelo económico que tiene Argentina y las cuestiones del gran competidor que tenemos nosotros dentro de nuestra región, que es Brasil. Ya sabemos que es un país que nos supera. No estoy hablando futbolísticamente, sino estoy hablando desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de extensión territorial y desde el punto de vista de las posibilidades económicas que tiene. Por supuesto Profe, que nos supera ampliamente.